Buenas noches. El presidente aragonés Javier Lambán se ha puesto en contacto con sus homólogos en Andalucía y Asturias, además de con el secretario de Organización del PSOE, para organizar una respuesta contundente contra los recortes drásticos del Ministerio de Hacienda en funciones. Analizaremos con nuestros invitados esta información y también hablaremos del Banco Central Europeo, que ha excluido a Cataluña de su ayuda porque no cumple los criterios de calificación de crédito mínimo. Para hablar de estos temas ya nos acompañan esta noche Lorien Jiménez de Podemos. Buenas noches. Buenas noches. Álvaro Fernández Crodonilla. Buenas noches. Buenas noches. Y Rosa Santos, senadora del PAR. Buenas noches. Buenas noches. Comenzamos hablando de la respuesta de las autonomías socialistas, entre ellas Aragón, contra las medidas que exige el ministro de Hacienda para las comunidades que no cumplieron el déficit en 2015. Javier Lambán ya ha dicho que hay que dar una respuesta a una medida profundamente injusta. Valoraciones de la postura del presidente aragonés, que también ha afirmado que se trata de un castigo por razones políticas. Lorien. Bueno, yo creo que lo primero que habría que decir es que mientras el presidente Lambán estaba intentando orquestar una respuesta de los varones socialistas a las posturas sobre el déficit, etcétera, se le pedía que compareciera el jueves o viernes en el pleno de las Cortes de Aragón. En lugar de eso, ha decidido estar en Madrid en un programa de televisión. Yo creo que lo primero que tendría que hacer el presidente es explicar a los aragoneses cuál es la situación respecto al bloqueo, a la congelación de los fondos para el pago de proveedores. Eso es lo primero. Segundo, tendría que dejar de mirar su interés partidista, su interés político y centrarse en que hay muchas comunidades, y lo vamos a hablar ahora, que están en la misma situación. Yo creo que esto obedece a una... Extremadura y Aragón son los dos casos más extremos de la cuestión del impago a proveedores, y obedece a una táctica orquestada por el Partido Socialista, es evidente. Pero hay comunidades que están en una situación similar o incluso peor, como es el caso de Cataluña. No se sigue como a Pedro Sánchez, al presidente Lambán le han prohibido hablar con el gobierno catalán. Pero creo que en esta situación no es una cuestión de siglas, de partidos, es una cuestión de que hay mucha ciudadanía que lo está pasando mal por culpa de la aplicación arbitraria de las medidas sobre el déficit del ministro Montoro, y creo que lo que se tendría que hacer es orquestar una respuesta que podría incluir hasta comunidades del PP, porque la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León el otro día lo decía claramente, que la actitud del ministro Montoro respecto al déficit de las comunidades era abusiva, era recentralizadora y era una actitud que, aparte de poner en peligro los servicios sociales, los servicios públicos, también era una actitud profundamente, ¿cómo decir?, de reproducir en España lo que le hace la señora Merkel o sea, reproducir con las comunidades autónomas lo que le hace la señora Merkel a España.
al final el señor Lambán, en este caso concreto, presidente de nuestra comunidad autónoma, dirigente socialista, está haciendo lo que debería su partido haber evitado cuando reformaron el artículo 135 de la Constitución. Es decir, es obvio que la medida que el balance que hace el señor Montoro sobre el cumplimiento o no cumplimiento durante el 2015 del déficit y la primera valoración del 2016, es obvio que es injusto, que además es incumplible, y yo creo que cada día se están poniendo más claras las intenciones reales de toda esta política de ajuste de déficit y de ajuste presupuestario, que no son otras más que adelgazar el sector público hasta la mínima expresión para hacerlo desaparecer, y que precisamente las administraciones que tienen más competencias en prestación directa de servicios básicos fundamentales como salud, educación, etcétera, 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 se vean absolutamente estranguladas para que esos servicios al final se lleven al ámbito de lo privado y no es baladí. Eso se ve muy claramente en el ámbito de la reforma de la ley de racionalidad y sostenibilidad del gasto público, en la ley de haciendas locales y lo que vinimos a llamar ley de ayuntamientos, que incluso preveía la posibilidad de intervenir los servicios públicos en municipios de menos de 20.000 habitantes, precisamente bajo este tipo de paraguas, en base a criterios de estabilidad, de déficit presupuestario. A mí me gustaría hacer una reflexión, ¿vale? Para el año 2015, Europa determina la necesidad de un recorte de un 1,6 del PIB. Un 1,6. El Estado es el que determina cómo en el ámbito institucional, desde las administraciones locales hasta la Administración General del Estado, se distribuye ese recorte. Para el año 2015, sobre las comunidades autónomas recae un 0,96 de ese 1,6% del Producto Interior Bruto. Para la Administración General del Estado solo un 0,04. Es decir, lo que hace el señor Montoro es, como les decía antes, consolidar esa política de adelgazamiento de lo público en aquellas administraciones que no son la Administración General del Estado y que prestan más servicios fundamentales. Por lo tanto, es absolutamente incumplible y absolutamente nefasta, y responde a una serie de políticas que nosotros, desde luego, dijimos no desde el primer momento, y vamos a seguir diciéndolo, que es esa dictadura del pago de la deuda, esa dictadura del déficit público, de la consolidación fiscal, de la estabilidad presupuestaria, y que ha llevado a que en los últimos 5 años las comunidades autónomas recortasen 27.000 millones de euros, 27.000 millones de euros, las administraciones locales del orden de 10.000 millones de euros y el Estado tan solo 4.000 millones de euros. Por lo tanto, lo que dice el señor Montoro de criminalizar a las administraciones
pensiones a las comunidades autónomas es terrorífico. Claro, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, desde que se incumplió constitucionalmente el hecho de que había que pagar la deuda antes de que pagar a los proveedores, o sea, antes de que prestar servicios públicos fundamentales. Y allí el Partido Socialista, evidentemente, tiene buena parte de responsabilidad. Por lo tanto, es claro, y nosotros valoramos positivamente que haya un frente común a todos los niveles, pero no solo un frente común partidista, sino un frente común en clave de otra política financiera, otra política económica, otra política competencial y también otra política de financiación de administraciones locales y comunidades autónomas en este país, porque los servicios públicos así lo requieren y la gente también. Rosa. Bueno, pues el señor Lambán puede hacer lo que considere oportuno, obviamente. Para eso es el líder del PSOE en Aragón. Pero sorprende y echa cierto prestiño preelectoral, como estamos jugando a ver si gobernamos o si hay elecciones. Pues hombre, este frentismo que de alguna manera citaba a Lorien, yo coincido, pues no, mira, nosotros hemos gobernado, el PAR ha gobernado con el PSOE y con el PP, y hemos dicho, y lo hemos dicho reiteradamente, que nuestra comunidad autónoma tiene un déficit estructural en los presupuestos. Y esto hay que decirlo, gobierne quien gobierne. Y ese déficit estructural viene como consecuencia de que aproximadamente unos 400 millones de euros, que como consecuencia de los problemas de despoblación, envejecimiento, dispersión, del coste sanitario, etcétera, no se pueden afrontar. Por lo tanto, primer problema en el que deberíamos estar todos de acuerdo, y en vez de practicar este frentismo del PSOE contra el PP, como bien decía Lorien, bien se puede pedir lo que es justo, que es lo primero, un sistema de financiación autonómico que sea adecuado. Entonces, yo creo que este es un primer elemento en el que además creo que estaríamos todos de acuerdo. La financiación autonómica en el caso de Aragón es deficitaria, lo cual ya nos lleva a unos presupuestos que de partida y siempre estructuralmente gobierne quien gobierne y nos pongamos como nos pongamos, estemos unos u otros gobernando, hace que tengamos un déficit estructural. El primer problema. Claro, ¿cómo se agrava ese déficit? Pues se agrava o bien cuando caen los ingresos en una época de recesión brutal como la que hemos tenido los pasados años, que incluso estábamos en deflación, o bien cuando se adquieren compromisos que uno no sabe cómo dotar, que es lo que ha pasado en los presupuestos del año 2016, que adquirimos compromisos con unos, con otros y con otros, y luego no los podemos dotar en el presupuesto. Y mira tú qué bien, ahora resulta
Ahora resulta que hemos comprometido el pago a las comarcas y no lo podemos pagar. Y así, claro, ¿qué hacemos? Disparar el déficit. Entonces, yo hay dos cuestiones en las que estoy de acuerdo con ambos. Dos cuestiones que han puesto sobre la mesa. La primera, que la decía Lorien, es el frente PSOE-PP se explica en el contexto actual. En otro contexto, en Aragón tiene que haber un frente común pidiendo una financiación autonómica justa. Otro que citaba Álvaro, la criminalización de las comunidades autónomas, pues es verdad, pero hombre, si los que prestamos los servicios básicos de las comunidades somos las comunidades autónomas, esto aquí hay que hacer algún reparto que sea lógico. Ahora bien, no podemos eximir en este caso de culpa, por decirlo de alguna manera, al señor Lambán cuando no hablemos ya del presupuesto y del déficit de 2015 que se reparte, que se puede entender repartido. Es que en el primer mes del 2016 ya hemos cumplido el objetivo de déficit de todo el año, ¿no? O de la mitad. Pues esto a ver cómo lo explicamos. Quiero deciros que yo creo que con decisiones como las de los presupuestos del año 2016, lo que estamos haciendo es, además de incumplir los niveles de déficit, es desatender cuestiones principales. No estamos pagando a los centros especiales de empleo, no estamos pagando a las entidades sin ánimo de lucro, no estamos pagando a los proveedores. Nosotros hemos propuesto que en situaciones como estas hay que partir de un presupuesto, lo hemos dicho por activa y por pasiva, de base cero, porque no hay otra manera, priorizando los servicios que todos consideremos esenciales, que vamos a estar todos de acuerdo además, y a partir de ahí pues trabajar por un sistema de financiación que sea justo, y desde luego nosotros sí, y en esto discrepo con las personas que están en la mesa, establecer otra serie de medidas que ayuden a la reactivación de la economía. Vosotros ya lo sabéis, hemos defendido que la reforma tributaria que se ha hecho en Aragón está haciendo palidecer o languidecer la reactivación económica. Yo creo que el impuesto de hidrocarburos es un buen ejemplo, pero bueno, podría citar varios. Creemos firmemente en que las medidas para reactivar la economía pueden ayudar mucho más que las medidas que se han tomado, pero entendemos desde la diferencia ideológica que cualesquiera otros partidos piensan otras cosas. Lo que sí es evidente
es que no se puede dejar de pagar a los proveedores, no se puede dejar de pagar a los centros especiales de empleo, no se puede dejar de pagar a las entidades sin ánimo de lucro que están atendiendo las obligaciones principales. En definitiva, hemos adquirido en los presupuestos de 2016 un montón de compromisos que no vamos a cumplir porque no sabemos cómo dotarlos y estamos desatendiendo lo que supuestamente eran las principales preocupaciones de los partidos que han apoyado, que habéis apoyado el presupuesto, que son la primera necesidad, las obligaciones de primera necesidad se están desatendiendo y si no que se lo pregunten al refugio, que se lo preguntan a los centros especiales de empleo, de ATADES, de DEFA, de cualquier entidad sin ánimo de lucro. Lorien, Álvaro, segunda ronda, vamos a ser un poquito más breves, por favor. Un poquito más breves. Bueno, yo creo que lo primero, a la hora de hablar de la situación que tenemos con el déficit, con el pago, con el bloqueo del pago a proveedores, es hablar de que tenemos 180 y tantos millones del Fondo de Liquidez Autonómica bloqueados por obra y gracia del señor Montoro. Es decir, que no solamente es la cuestión de apretar las tuercas con el déficit, es también el tema de utilizar los resortes que tienes para apretar las tuercas. Por supuesto que hace falta una mejora de la financiación, o sea, del sistema de financiación autonómica. En el caso de Aragón es muy claro, con la poca relevancia que tiene, los criterios de despoblación, envejecimiento y dispersión, etcétera. Pero esto valdrá poco o valdrá nada si no se consigue levantar, como decía Álvaro, el artículo 135 y la preeminencia del pago de la deuda sobre el pago de los servicios sociales, de los derechos, de los servicios públicos. En cualquier caso, lo que estamos viviendo en estos momentos es consecuencia directa de la campaña electoral. El señor Montoro, cuando hace los presupuestos este verano, oculta 10.000 millones que le había pedido Europa que recortara y dice, no, vamos a cumplir el objetivo de déficit. Y no solamente es que no hayamos cumplido el objetivo de déficit, pese a haber ocultado 10.000 millones de recortes. Es que encima, para este año que viene, vamos a tener que hacer otros 13.000 millones de euros de recortes por la desviación adicional del déficit. Es decir, que las medidas que está aplicando el señor Montoro ni se cumplen porque engaña, y es que encima no funcionan. Para el único objetivo que tienen, que es la reducción del déficit, no funcionan. Con lo cual, al final, ¿qué es lo que pasa? Que esto es la cadena de los gritos. Es decir, primero la señora Merkel le grita a Montoro y el señor Montoro tiene que recortar. El señor Montoro, ¿contra quién recorta? Contra los más débiles. Contra los más débiles y contra los que les quiere quitar la autonomía política, que son las comunidades autónomas. Claro, ahí el señor Jimeno, ¿qué es lo que hace? Le recorta a los más débiles, los proveedores, los servicios públicos y las comarcas. ¿Qué es lo que pasa con esto? No habrá recuperación económica si no
existe una cierta expansión del consumo de la gente que más ha sufrido la crisis, que es la gente que no puede ir a comprar en las tiendas, no puede consumir en los bares, no puede hacer el consumo de quienes realmente han sufrido la crisis. Si eso no se arregla, no se arregla la crisis. Rápidamente, comparto varias cosas, pero es que hay que negar la mayor, que es precisamente el diseño institucional, las reglas del juego en la política de estabilidad. Es decir, si seguimos bajo la dictadura, además de unas cuentas mal hechas, porque se les dice reiteradamente, del déficit, difícilmente se va a reactivar absolutamente nada, difícilmente, y sobre todo en el ámbito de las comunidades autónomas, porque son las que prestan los servicios que estamos hablando de derechos fundamentales, no estamos hablando de cuestiones arbitrarias, de derechos fundamentales que, por cierto, en Aragón la señora Rudí y a nivel estatal el señor Mariano Rajoy ha venido recortando durante toda esta legislatura pasada. Es decir, que ahora se recuperen determinadas cuestiones, pues me parece de lo más normal, ¿vale? De lo más normal en términos políticos, teniendo en cuenta que para nosotros la prioridad es la gente y sus derechos frente precisamente a este diseño institucional de las reglas de estabilidad, que es pagar a los bancos, que es lo que dice el artículo 135 de la Constitución, y por lo que estamos en contra. Segundo, evidentemente hay que cambiar la política de financiación. Nosotros, hasta en 4 ocasiones durante la anterior legislatura, lo defendí yo en 2 de ellas, pedimos que se aplicase la financiación justa para Aragón concretamente, conforme a lo que determina su estatuto, junto con otro tipo de con otras comunidades autónomas. Bueno, el Partido Popular, desde luego, tiene un modelo de España con lo que tiene que ver la descentralización y tiene que ver el papel de las autonomías, muy distinto al de la gente que somos municipalistas, al de las formaciones políticas que somos autonomistas y municipalistas, muy diferente. Y por lo tanto es verdad que esto tiene una componente política muy concreta, que se ve en la tercera cuestión, que es el ámbito competencial. Y al final de cuentas, en cómo todo esto se deriva hacia el negocio. Y eso es lo preocupante, el negocio. El negocio, en base a derechos fundamentales, la privatización de derechos fundamentales, bajo la excusa de que hay que cumplir con las reglas de estabilidad y que por lo tanto hay que adelgazar el sector público. Esto es lo que está pasando hoy. Y esto venía ya anunciado hace 4, 5, 6 años que iba a pasar. Por lo tanto, hay que hacer una enmienda a la totalidad de las políticas económicas, y hasta que eso no se haga desde todos esos ámbitos, pues nos quedaremos reclamando un reparto competencial diferente o mejores financiación autonómica, pero lo que hay que hacer es dotar al sistema, a su crisis de ingresos, de soluciones, porque ahora hay una crisis de ingresos muy potente, que no solo tiene que ver precisamente con esto que hablamos de las reglas de estabilidad, sino también tiene que ver, y tampoco comparto tu posición, Rosa, con una
política fiscal esclerotizada y sobre todo que carga fundamentalmente sobre los que menos tienen. Bueno, pues cojamos todo eso y replanteémonos esa enmienda a la totalidad para hacer viable nuestro país y nuestra comunidad autónoma. Rosa. Bueno, claro, yo como no coincidir en que lo he dicho, que necesitamos un mejor sistema de financiación y como no coincidir en parte con el planteamiento que hacías tú, Álvaro, de la autonomía política de las autonomías. Faltaría más. De hecho, nosotros nos hemos quejado, presentamos enmiendas a los presupuestos de 2016 en una posición que alguien no supo entender bien, entre otros el Partido Popular, con quienes en ese momento estábamos asociados, no entendieron nuestra posición. Nosotros así lo manifestamos. Nosotros presentamos enmiendas a los presupuestos del año 2016 porque entendíamos, por un lado, que se estaba que las partidas que concernían a Aragón quedaban infradotadas y todo esto trae causa efectivamente en que de alguna manera se están estableciendo sistemas políticos que merman las competencias o la autonomía de las comunidades autónomas. Algo con lo que nosotros, desde luego, no vamos a estar de acuerdo en ningún caso. No puedo coincidir, lógicamente, en lo que decís del artículo 135 de la Constitución. En una casa, cuando empiezas a gastar más de lo que ganas, pues al final pasa lo que pasa. Entonces, nosotros siempre hemos defendido que hay que buscar un punto de equilibrio exacto entre inversiones que sean expansivas, que permitan que la economía crezca, pero controlar los niveles de déficit. Nunca nos vamos a poner de acuerdo en esto, pero sí que considero que efectivamente los presupuestos de las comunidades autónomas tienen que estar de origen bien compensados en ingresos y en gastos, y se tiene que poder hacer frente a los compromisos que uno adquiere, cosa que en este momento no se produce. Bueno, ya lo siento, o sea que os gustaría seguir hablando de este tema. 1.200.000 ha sido el rescate financiero a los bancos. 1.200.000. Eso es priorizar. Eso es lo que han conseguido en la reforma del artículo 135. Siempre he defendido Eso es lo que han conseguido. Eso es lo que han conseguido la reforma del artículo 135 y la dictadura del déficit. Pero Álvaro, siempre he defendido personalmente que si se soberaniza la deuda de la banca hay que pedirle a la banca que esté a las necesidades de los ciudadanos. Pero no hablamos de eso, no es eso lo que nos ha pedido Teresa. Teresa nos ha pedido que habláramos del frente de la banca. Hablamos de prioridades políticas y de deuda. Sino del Banco Central Europeo, de la exclusión del Banco Central Europeo de sus compras de bonos a Cataluña, por
calificación. A partir de ahora, la financiación catalana queda en manos del Estado. ¿Qué os parece esta decisión? Hay que decir que Cataluña se convierte en la única comunidad a la que no le comprará deuda al Banco Central Europeo. Álvaro. Pues tiene mucho de política, evidentemente. Tiene mucho de política. A mí quizá me parecería más interesante hablar de la política en sí, de la política de compra-venta de compra de bonos por parte del Banco Central Europeo, cuándo se empieza, cómo se empieza y cuáles son los riesgos que, bueno, hablar de una cuestión que es evidentemente arbitraria en tanto en cuanto yo creo que fue la tercera agencia de calificación que de alguna manera salvaba los bonos catalanes, la que cambió su modificación justo el día después de la aprobación en el Parlamento de su declaración, hoja de ruta hacia la autonomía, ¿no? Hacia la desconexión. Por lo tanto, tiene mucho de política. Por lo tanto, volvemos a hablar de la política en la economía, ¿vale? Y de cómo al final, pues esto no deja de ser más que una herramienta más, bueno, pues para estrangular el camino político que ha asumido una comunidad autónoma. Puedo estar o no puedo estar de acuerdo, ¿vale? Por la vía financiera, que es lo que está pasando también, ¿no? Es decir, esto se sustancia en eso, es decir, al final problemas financieros, más problemas financieros para alguien que alguna comunidad que ya los tiene. Por lo tanto, mucha política fea, además, una política que yo considero que no es sana. Ese tipo de políticas lo hablábamos en el punto anterior, como un partido político dice que con la asepsia de la economía en la mano no hace más que aplicar criterios, pero se ve claramente la discrecionalidad en tanto en cuanto son las comunidades sobre las que se aplica u otras, ¿vale? Y como la mano negra llega hasta Bruselas es evidente, ¿no? Al final todos hablamos el mismo idioma. Pero vosotros que defendéis en Cataluña, estamos ahora, Rosa, ahora yo te pregunto, estamos hablando, Rosa, ahora yo te pregunto, estamos hablando del Banco Central Europeo y sus medidas de expansión en materia financiera o de Cataluña. tú de Cataluña. No, yo estoy hablando. Estamos hablando de Cataluña. No, estamos hablando de cómo se aplica sobre Cataluña, Sí. ¿vale? Sí, yo Una medida financiera del Banco Central Europeo, que curiosamente se aplica a aquellas regiones que tienen cierta garantía, ¿vale? Que sus bonos, que su deuda está, bueno, de alguna manera es sana, o por lo menos no es grave. La situación, la catalogación de la deuda catalana, vuelvo a decir, cambió. Un día después cambió a bono basura, un día después de la declaración de la declaración. Entonces, independientemente de ese hecho, independientemente
hecho, yo estoy diciendo que me parece una manera nefasta de utilizar la economía, ¿vale? De utilizar la economía para abordar otras cuestiones. Yo Nos quedan 4 minutos. creo que primero habría que tener un poco un contexto de lo que es esta operación, Sí, sí. que es como las ciertas administraciones públicas o empresas privadas, si sacan sus bonos al mercado, van a tener que pagar muchos más intereses. El Banco Central Europeo los compra. Lo sorprendente de esta situación es que el Banco Central Europeo le va a comprar a constructoras españolas o a Iberdrola su deuda, pero no se la va a comprar a Cataluña, a Telefónica, es decir, que van a permitir que haya los beneficios de Telefónica, de Iberdrola o de constructoras, pero no que se presten los servicios sociales, los servicios públicos en Cataluña. Esto, yo creo que además de por lo que dices tú, de que se cambia esta agencia, cambia su calificación justo al día después de la declaración de desconexión, tiene una cosa muy particular, y es que son 3 agencias de rating que fueron las que no fueron capaces de prever la crisis de 2008. Son 3 agencias de rating que son empresas privadas cuando se lleva desde el 2008 y empezó Sarkozy. No empezó ningún revolucionario, empezó Sarkozy diciendo que hacía falta una agencia pública europea de calificación de deuda. Bueno, de calificación de rating, ¿no? Y lo más curioso es que esto llega cuando sabemos que Cataluña es la comunidad autónoma en la que más ha aumentado la inversión extranjera en los últimos tiempos. Es decir, que por una parte les parece muy mal que hagan una desconexión una declaración de desconexión, una declaración de independencia, pero por otra parte un criterio económico que es la recepción de inversión extranjera, eso no les importa en absoluto. Creo que las agencias de rating son muy políticas también en este sentido. Rosa. Me quedo sin palabras, porque solamente les voy a hacer una pregunta a Lorien y a Álvaro. Explicarles a los ciudadanos quién responde de la deuda de Cataluña si Cataluña no la devuelve. Eso es lo que os pido. Explicarles a los televidentes, a la gente que nos está escuchando, quién responde de la deuda de Cataluña si la hubiera adquirido el Banco Central Europeo y no la devuelve. ¿Quién responde? Responde España. Ahora preguntarles a los oyentes, oye, nosotros queremos pagar la deuda de Cataluña, si se quiere ir que se vaya. Si se quiere ir que se vaya. Eso es lo que decís. Pero que pague España. Esa es la pregunta. No. Entonces, déjame terminar, Álvaro, por favor. Vamos a ver, que hay una cuestión política. Evidentemente, hombre, seríamos ingenuos o tontos. Y ni somos ingenuos, y si queremos que parezca que somos tontos, queremos que se vea, que parece
ver, ¿quién paga? ¿Quién responde de la deuda de Cataluña si Cataluña no la devuelve? ¿Paga España? Pues oye, ahora decirles a los ciudadanos españoles que vamos a apoquinar lo que Cataluña no quiere apoquinar, porque resulta que se quiere ir de España porque no está cómoda, pero sí que quiere que España siga pagando sus fiestas, vamos a decirlo de alguna manera, hombre. Os escucho a los dos y me parece mentira lo que oigo. Una pregunta, Rosa. ¿Estamos de acuerdo entonces? Porque me he mezclado todos los temas, pero estamos hablando de la devolución de la deuda de Cataluña. Lo que estás metiendo es que nos parece mucho más normal, o sea, nos parece mucho más normal que la gente en Cataluña, la gente que apuesta por la independencia o no apuesta por la independencia, tenga dificultades para acceder a los servicios públicos, y preferimos eso, y que también que se le dé se le pague se le concedan créditos, se le compre la deuda a empresas privadas. O sea, estamos pagando, como decía Álvaro, un billón y pico largo de rescate financiero, y sin embargo que la gente tenga servicios públicos en servicios públicos, servicios a las pensiones del 4% de Puyol, que llame servicios públicos. Bueno, no que vamos a hablar estamos mezclando todo, que es que aquí estamos mezclando todo. No, Estamos hablando de que el Banco Central Europeo no quiere comprar la deuda de Cataluña. con una ¿Por qué? calificación, Porque no tiene fiabilidad en la devolución de la deuda. con una Y yo os digo, y si no, como respondemos todos, pues ole el Banco Central Europeo. Y ole la maniobra política que haya habido detrás para evitar que eso suceda. A mí me parece, eso es lo lamentable, a mí me parece que politizar y enfrentar a los territorios no servirá jamás, no servirá, déjame acabar, me he callado, déjame acabar, Rosa, no servirá jamás para resolver un problema como este. Me hubiera gustado hablar de la herramienta en sí, ¿vale? Y de cómo los estados y los bancos centrales de los estados asumimos mancomunadamente la parte proporcional de nuestra participación en el Banco Central Europeo de las deudas que vamos a comprar. Ojo, de administraciones y de empresas. Y ahí voy a la madre del cordero. Es decir, ¿te parece mejor, y te contesto a la gallega, que España asuma la deuda de los bancos y siga asumiendo la deuda de los bancos antes que la deuda que puede dar salida a una situación muy complicada que viven los ciudadanos, más allá de la crisis institucional o los problemas políticos catalanes, los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, más allá de, como te digo, de esa política? ¿Te parece mejor que se pague a Telefónica, o se le garantice la liquidez a Telefónica, a los bancos, etcétera, etcétera, antes que a la gente que tenemos a dos pasos de la muga? Me parece absolutamente irracional profundizar en aspectos emocionales cuando esto tiene mucho que ver con la razón y con la economía y con la política. Es que Cataluña ¿Vale? ha demostrado
se ha inventado el asunto, por Dios. el asunto del secesionismo. Y como están ocupados en eso, no están ocupados en lo demás. De eso solo Y has hablado ahora, tú. dicho De eso eso, solo has hablado tú. está fatal gestionada Valencia. Ojo, pero que la crítica de unos Rosa, vale Nos de eso vamos, solo has hablado tú. nos vamos, Solo nos vamos. Nos hemos quedado sin de tiempo. Valencia. solo has hablado tú. Nos hemos quedado sin tiempo. Lo dejamos aquí. Ya siento que está muy interesante, pero nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias, como siempre,